Vamos a recibir el alimento que el Señor tiene para nosotros hoy. El propósito es que cada día tengamos mayor conocimiento de su palabra. A medida que conocemos más de su palabra, por lo menos me pasa a mí, cada día crezco más en el Señor. Cada día dependo más de Él. Cada día le anhelo más y espero en Él y me santifico cada día mucho más. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a continuar. Hace 8 días estábamos hablando acerca de Jezabel, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y estamos entendiendo que la palabra o el nombre Jezabel, si lo tratáramos de traducir al español, el nombre, o sea, lo que significaría, lo que tiene adentro, el significado simbólico del nombre Jezabel, ¿sí? Diríamos así como que es como una expresión como de pregunta, ¿no? ¿Cómo encerrar? ¿Cómo capturar? ¿Cómo cercar, hacer un cerco? Y eso era lo que hacía Jezabel precisamente, ¿sí? Tendía un cerco, tendía una red alrededor del pueblo de Israel. Y estamos viendo a la Jezabel histórica, a esa Jezabel esposa de ¿quién? De Acab, ¿sí? Quien era hija de un rey, el rey Etbaal, ¿se acuerdan? Rey Etbaal, que era el rey de los sidonios, rey de Sidón. Y recuerde que Etbaal, siendo el rey, la palabra o el nombre Etbaal significa ¿qué? A favor de Baal, el que está a favor o en apoyo de ¿quién? De Baal. Escúcheme bien. Es decir que la influencia que esta mujer tenía, Jezabel, que ella tenía sobre su vida de parte de su padre, pues era una influencia idolátrica, una influencia demoníaca, una influencia terrible la que esta mujer tenía. El problema fue que terminó siendo la esposa del rey de Israel. Y la Biblia dice que el que se une a una mujer es ¿qué? Uno solo con ella, ¿sí? Uno solo. Por tanto, cuando Acab se unió a Jezabel, se estaba uniendo en toda esa maldición que ella representaba, toda esa idolatría. Y eso no solamente iba a repercutir sobre Acab, sino sobre el pueblo, porque es que Acab era el rey. Y como gobernante supremo de Israel, todo esto iba a afectar al pueblo directamente. Las decisiones que toman los gobernantes siempre afectan al pueblo. Y más en este caso, ¿sí? A Israel, como sucedió con Acab. Y por eso dice la palabra que Acab terminó haciendo lo malo ante los ojos de Dios y que llegó a ser extremadamente malvado. Yo le decía que fue históricamente no ha habido un rey más perverso que ¿quién? Que Acab. Y este hombre llevó a la maldición a Israel porque permitió que su mujer estableciera el sacerdocio idolátrico y pagano en Israel. Y esta mujer estableció 850 hombres que servían en el altar de Baal y de Acera, ¿sí? De estas divinidades. Imagínense. Y dice que comían de la mesa de ella, es decir, que los sustentaba, ¿sí? Era el reino, el mismo rey, ¿sí? Quien sustentaba a todos estos hombres idolátricos que adoraban a Baal y a otros dioses. Esto era algo terrible lo que había sucedido. Y contra esto fue que se enfrentó ¿quién? El profeta Elías, ¿lo recuerdan? Mire que esta Jezabel era tan terrible que el profeta Elías se enfrentó a 850 profetas, ¿sí? 400 servían a Baal, 450 a Acera, y eran una cantidad de profetas, y este hombre lo desafió, el profeta Elías, ¿sí? Desafió, y lo desafió para demostrar quién era el verdadero Dios en Israel. ¿Recuerdan la historia? Entonces, él los desafió, los convocó ahí en el Monte Carmelo, y dijo, vamos a demostrar quién es Dios en Israel realmente, si Baal o Yahweh. Vamos a demostrar. Y el Dios que haga descender fuego del cielo sobre el altar de sacrificio, ese es el verdadero Dios. Y dice la Biblia que los profetas
inicuos estos empezaron a hacer sus ritos y una cantidad de cosas, y pasaban las horas, y gritaban más, Baal, Baal, tanto que Elías se burlaba y le decía, griten más duro, porque es un Dios. ¿Será que está dormido? ¿Sí? Claro, porque son dioses falsos. Y en la desesperación dice que sacaron cuchillos y empezaron a cortarse, a ver si así les escuchaba Baal, ¿no? Y empezaron a cortarse hasta que se cansaron y no pasó nada. Pero Elías dice que levantó y reconstruyó nuevamente el altar, le echó agua, lo limpió y repitió el proceso, ¿sí? Y limpió el altar. Y allí lo consagró a Yahweh y oró al eterno Dios. Y dice la palabra que descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto que había allí. Y lamió hasta el agua que se había depositado, la lamió toda. Y ese día Israel empezó a gritar, Yahweh es el Dios de Israel. Yahweh es el Dios de Israel. Y ahí hubo un triunfo tremendo, ¿sí? De parte, digamos, de este profeta, y dice que tomó a todos estos profetas falsos, ¿y qué hizo con ellos? ¿Sí? Los degüelló, ¿no? Allí los pasó a la palestra, ¿no? Los mató a todos y no tuvo temor. Pero cuando Jezabel, dice la Biblia, se dio cuenta lo que Elías, el profeta, había hecho con todos sus profetas falsos, dice que lo mandó ¿a qué? A amenazar. Lo mandó a amenazar. ¿Y qué pasó cuando Elías recibió la amenaza? Entró tanto miedo, tanto temor, que salió huyendo al desierto. Para que vean cómo era de brava esta mujer. Se enfrentó a 850 profetas y no le dio miedo. Y una sola mujer lo mandó a correr al desierto. Eso significa que las mujeres son más terribles que 850 profetas de Baal. No, imagínense, eso es algo terrible, ¿no? Sí, son las mujeres, pero cuando las mujeres están en la mano del Señor, hacen es huir a Satanás. Amén. Claro, es que una cosa es una mente diabólica como era Jezabel, y otra cosa es una mujer llena del Espíritu de Dios, que puede resistir a Satanás, y dice la palabra, huirá de ustedes. Amén. Entonces esta mujer lo puso a pagar escampadero, ¿no? Y salió huyendo Elías, y tanto que el Señor le tuvo que reclamar, le dijo, ¿qué haces? Y él prefería morirse, ¿no? Y empezó una situación ahí tremenda de Elías. Pero para que entendamos quién era esta mujer, ¿no? Una mujer vengativa. Y le dijo, y mire lo que dijo ella, mire cómo se enlaza se puede enlazar uno con los dichos de su boca. Mire lo que dijo Jezabel. Sí, así me hagan los dioses a mí, si mañana tú no estás como uno de mis profetas. Claro, ¿le sabía qué? Cortó la cabeza, lo mandó a amenazar que le iban a qué? A cortar la cabeza, y dijo, y si mañana Elías no está así, entonces que me hagan eso a mí. Y ella fue la que terminó así. Ahora veamos entonces algunas cosas de acá de Jezabel. Quiero que veamos esto acá. Primero de Reyes 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Dice, primer libro de Reyes 21, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, aconteció que Nabot, jezreelita, tenía un viñedo, una viña, uvas, en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Cuando usted dice, ¿cómo así? Acab no era el rey de Israel. Recuerden, aclaro esto, que Israel se había dividido en dos. Había quedado la parte del norte y la parte del sur. La parte del sur empezó a llamarse Judá, con su capital Jerusalén. Y la parte del norte siguió llamándose Israel, pero ahora tenía como capital ¿a quién? A Samaria, ¿ok? O sea que Samaria era la capital de Israel, para que entendamos eso, que Israel se había dividido por su necedad, por haberse apartado de Dios, Israel, el pueblo. Entonces dice acá que este hombre tenía junto al palacio, porque como Samaria es la capital de Israel, ahí habían construido el palacio real de los reyes del norte, ¿ok? De Israel. Entonces dice acá que este hombre acá,
que este hombre, Nabot, tenía al lado del palacio de Acab su viñedo, su huerto. Y habló Acab a Nabot diciendo: dame tu viñedo para que me sirva como huerto, porque está junto a mi casa, y te daré por él un viñedo mejor que ese. O si te parece mejor a tus ojos, te daré su precio en dinero. Pero Nabot dijo a Acab: guárdeme Yahweh de darte la heredad de mis padres. Para los israelitas, la heredad que recibían de sus padres era algo que muy sagrado, ¿sí? No era meramente un negocio, sino que era parte de la identidad y desarrollo de ellos. Ahora, ¿quién había construido al lado de quién? Pues en realidad el que había construido al lado su reino o su palacio era ¿quién? Acab. ¿Al lado de la casa de quién? De Nabot. Porque recuerde que ese palacio no existía. Porque el palacio inicialmente, cuando Israel no se había dividido, ¿estaba dónde? En Jerusalén. Ahí estaba. Entonces, él le ofreció dinero y le dijo: no. Ahora le está hablando el rey, pero le dice: no, guárdeme Yahweh, es la heredad de mis padres. Sí, es lo que mis padres me han dejado y lo que vendrán para mis hijos. Y Acab se fue a su casa decaído y enfadado, ¿sí? Con el rostro decaído y enfadado a causa de las palabras que le había hablado Nabot jezreelita. Pues él le había dicho: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no quiso comer. Vea, parecía niño chiquito, ¿no? Cuando no le dan un juguete y se enoja y se encierra en el cuarto y tira la puerta y se tira a la cama y no quiero hablar con nadie. Mire la personalidad de Acab, del rey. Por tanto vino a él Jezabel, su mujer, y le preguntó: ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes pan? Y él le respondió: porque hablé con Nabot jezreelita y le dije: dame tu viñedo por dinero, o si te parece mejor, te daré otro viñedo por él. Y me dijo: no te daré mi viñedo. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿no eres tú acaso el gobernante del reino de Israel? O sea, le recordó quién era. ¿Cómo así? Usted es el rey. ¿Cómo así que un plebeyo va a venir a decirle que no le entrega el huerto, siendo que tú eres el rey? Mire cómo era esta mujer. O sea, ella tenía en su mente que los reyes podían hacer ¿qué? Lo que quisieran. Y de hecho, así actuaban los reyes. Por eso cuando Israel pidió rey, porque recuerda que Israel era administrado por ¿quiénes? Por los sacerdotes, ¿sí? Allí ellos administraban todo y había hombres que ayudaban en esto también a Moisés y jueces que venían allí para ayudar en toda la legislación de Israel, pero no había rey, porque la Biblia enseña que ¿quién era el rey? El eterno Dios. Además, Israel tenía una promesa en la que un rey les iba a ser dado, el cual era el Mesías. Por tanto, tenían que aprender a esperar, que ese es el problema de nosotros los seres humanos, que nos cuesta ¿qué? Esperar. Se le había prometido un rey, el cual iba a venir, pero ellos dijeron: no, denos rey, y pidieron rey diciendo: denos rey como tienen las demás naciones. Y dice que pidieron rey como tenían las demás naciones, porque los sacerdotes se habían ¿qué? Desviado, se habían torcido. Los sacerdotes de Israel se habían desviado del propósito de Dios, y por eso entonces el pueblo empezó a pedir rey. Y dice: queremos rey como las demás naciones. Y muchas veces queremos hacer eso. Queremos hacer lo que hacen ¿qué? Los demás. Queremos vivir como vive el mundo. No, el Hijo de Dios no puede imitar las cosas del mundo. Nosotros no estamos para imitar las cosas del mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo ¿qué? Diferente, a marcar la diferencia, a ser un pueblo santo, apartado para el Señor. Por tanto, nosotros no podemos estar velando ni deseando
las cosas de este mundo. Y así fue con Israel. Queremos rey sobre nosotros. Y Samuel se molestó por eso, el profeta. Y consultó a Dios. Y el Señor dijo, denles el rey que ellos quieren. Porque no te están despreciando a ti, Samuel, me están despreciando a mí que soy su rey. Sin embargo, primeramente, adviértales lo que los reyes les van a hacer a ellos. Y les advierte, y el profeta va y les advierte a Israel, le dice, mire, el rey que venga sobre ustedes los va a poner a servir para él. Va a tomar sus tierras para él y se va a apoderar de ellas. Y empezó a decirle una cantidad de cosas de lo que los reyes que iban a estar sobre Israel iban a hacer. Y después de mostrarle todas las consecuencias que hizo Israel, queremos rey, no nos importa, queremos rey como las demás naciones. Tremendo eso, ¿no? Y así nos pasa, así le pasa al mundo. Queremos rey, piden un rey y se les dio un rey. ¿Quién? El mundo. ¿Cuál es el rey del mundo? Satanás. ¿Sí? Y él llega para hacer de todo, para quitarles toda la vida, para deshacerles. Es una cosa tremenda y terrible lo que hace Satanás, y por eso el mundo pide rey, y ahí tienen a su rey, a Satanás. Pero nosotros entendemos que nuestro rey, ¿quién es? El Señor, amén. Él es el rey de nosotros, por eso nos sometemos es a Él, el rey de nuestra vida. Entonces, estos reyes hacían y deshacían porque era lo que era en realidad la esencia de los reyes. Y después de ser advertidos, como dicen por ahí, soldado avisado no muere en guerra, ¿no? Ahí les avisaron y les dijeron, pero no quisieron. Por eso dice la Biblia, el avisado ve el peligro y se aparta. Les mostraron el peligro, lo que iba a suceder con ellos. Queremos rey, queremos rey, queremos rey. Listo, dijo el Señor, déles rey, porque es lo que quieren. Este es el deseo de ellos. ¿Es la voluntad de ellos? Déles rey. ¿Sí? Si eso es lo que quieren, déles rey. Entonces, dice la palabra allí, que esta mujer le recordó a él quién era, ¿no? Versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿no eres tú acaso el gobernante del reino de Israel? Levántate y come pan, y alégrese tu corazón. Yo te daré el viñedo de Nabot jezreelita. Mire, o sea, en esa casa, hablando familiarmente, en esa casa la que mandaba, ¿quién era? Jezabel, la mujer. El otro se vino, no me lo quiso dar, ahí como niño, no me quiso dar su viñedo. Y se tiró a la cama, así, ¿no? Como niño, pataletú ahí. Y viene la mamá, ¿no? Porque más que la esposa parecía la mamá. ¿Qué le pasa, mi niño? Ay, ¿qué? Ay, ¿cómo así? No, tranquilo, yo ya se lo doy. ¿Ah? A veces también hacemos eso, ¿no? Y ahí dice la palabra, yo te daré el viñedo. Ella entonces escribió cartas, mire lo que hizo, era una mujer astuta, bien astuta, tremendo. Por eso el Señor Yeshua dice que los hijos del reino deben ser, ¿qué? Más astutos que los hijos del mundo. Ojo con esto. Pero a veces parece que es al contrario, ¿no? La astucia de ellos termina consumiéndonos a nosotros. Y dice acá, ella entonces escribió cartas en nombre de Acab, en nombre de él. O sea que ella aún firmaba por él, ponía el sello real. Ella era la que ponía el sello real. La selló con su anillo, con el anillo de Acab. Mire, ahí se ve quién era la que manejaba. Yo espero que aquí no haya ninguna casa ni ninguna familia en donde la mujer sea la cabeza de su esposo y sea la que mande. Dios mío, si eso sucede, cuando eso sucede, estamos en un sistema diabólico, familiar diabólico. Porque mientras el hombre esté haciendo ahí presencia en su casa, el hombre debe ser la cabeza. Y él es el que tiene la responsabilidad. Y él es el que tiene que mirar qué hace. ¿Sí? Así como mi esposa, cuando hay ciertos problemas que pueden venir sobre nuestra casa, entonces le preguntan, ay, a mi esposa, ¿y usted qué va a hacer? No sé, para eso está él que resuelve el problema. Y yo le digo, eso. Yo soy el que lo resuelvo. Claro, ella no tiene por qué. O sea, mi esposa no tiene por qué estresarse.
Ella, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? No, yo le digo, tranquila, mi amor, duerme mientras yo me desvelo preguntándome cómo hago con este problema. Sí, y ella lo hace, ella duerme y yo me pongo a verle y yo, Señor, ¿cómo hace para dormir? Pero es así, el hombre es el que tiene la responsabilidad total. Es el hombre el que tiene que ver cómo soluciona cada situación, cada cosa. Amén. Amén. Claro, la mujer le puede a uno dar una ayuda, una palabra, un consejo, todo esto, mirar, porque pues mejor son dos que uno. Pero es el hombre el que debe tomar las decisiones. Y hay mujeres tomando decisiones por los hombres. Le está quitando los pantalones y lo está poniendo ella. Claro, como hoy estamos en ese ritmo, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, como dijo la reina, de belleza, ¿sí? Entonces no hagan eso, porque lo que usted va a hacer es destruir su familia. No se trata de machismo. Yo no soy el hombre porque soy el que mando, el que grito y el que ordena en mi casa. Sí, soy la autoridad de mi casa. Y la verdad es que en mi casa se hace conforme lo que yo digo. Soy la autoridad de mi casa y mi esposa está sujeta, mi hija está sujeta a mí, pero yo creo que ellas no tienen por qué quejarse de mi autoridad, porque yo no soy un autoritario, sino que soy la autoridad. ¿Sí o no, Valentina? ¿O usted qué dice? Nomás dígame. ¿Ah? Ahí está mi hija, ¿no? Mi hija sabe. La casa, ¿sí? En la casa el hombre es la autoridad, la mujer edifica con sabiduría la casa, ojo con eso. Entonces, esta mujer, sencillamente, era quien tomaba las decisiones de este incapaz, de este hombre. Dice que las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que estaban en su ciudad, aquellos que habitaban junto a Nabot, o sea, los que lo circundaban. Ojo, versículo 21, y mire lo que pidió ella. Mire ese espíritu que había en esta mujer. Y que dos hombres, y mire cómo les voy a traducir. Quiero que veamos esta traducción. Ojo, escuchen bien, lean su Biblia, pero escuchen también la traducción que yo le hice a este texto. Y que dos hombres, hijos de Belial, se sienten frente a él y testifiquen contra él diciendo: has maldecido a Dios y al rey, y harán que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. Mire, o sea, lo mandó a matar porque no le quiso entregar la heredad que él tenía. Tremenda cosa. Y mire cómo dice, traduje allí, hijos de Belial, versículo 10, y que dos hombres hijos de Belial. En su Biblia, ¿cómo dice? Perversos, ¿cierto? No dice hijos de Belial, ¿cierto? Sino que dice perversos. Cuando yo leo la escritura, y aclaro, no es que esté mal traducido o que ya vamos a coger esas Biblias que dicen perverso, malvado y vamos a echarlos a la hoguera. No. El texto literalmente en hebreo dice Benei Belial. Benei Belial. Hijos de Belial. Obviamente, si traducimos hijos de Belial, de pronto la gente, hijos de Belial, y de pronto no va a entender mucho. Entonces, por eso muchos traductores prefieren traducir Benei Belial, hijos de Belial, prefieren traducirlo como ¿qué? Perversos, como malvados, como malos. No sé si me estoy dando a entender hasta ahora. Ahora, ¿qué es esto de hijos de Belial? Porque eso fue lo que ella buscó. Vayan y busquen dos hijos de Belial. ¿Sí? Dos hijos de Belial. Entonces, aquí tenemos que ver algunas cosas. Cuando nosotros vemos esta palabra Benei Belial en hebreo, cuando vemos cómo fue traducido en el texto griego, que se conoce como la Septuaginta, sí, que es el texto de traducción, porque recuerde que la Biblia inicialmente estas escrituras estaban escritas en idioma hebreo. Luego fueron traducidos al idioma griego, ¿ok? Por un grupo de hombres eruditos, sabios, que hicieron la traducción, hombres judíos, sí, conocidos como los 70, ¿ok? Estos hombres hicieron esta traducción, la Septuaginta, la traducción de los 70, y cómo tradujeron
el texto que está en hebreo, Benei Belial, lo tradujeron al griego. Lo tradujeron así: Andras Huius Paranomon. Ojo, Andras Huius Paranomon. Huius Paranomon. Paranomon. Lo tradujeron como Andras es hombres, Huius es hijos de paranomos, o sea, hijos paranomos. Y paranomon, allí, paranomon, ¿sí? Está haciendo referencia a hombres que estaban en contra de ¿qué? De la ley de Dios. Porque paranomon, nomon es nomos, ley. ¿La ley de quién? De Dios. Nomos, la ley de Dios. Ojo con esto, la ley de Dios. Paranomon eran hombres falsos. La palabra para, en griego, muestra como si fuera algo que no es algo que no es cierto, es como un pseudo, es algo que es aparente ser. Por eso hablamos de los paramilitares. Se hacen pasar por militares, pero ¿qué? No son, ¿cierto? Entonces, de allí se usan para otros títulos que no son malos. Por ejemplo, el paramédico, pues, no es un médico como tal, ¿sí? Pero hace oficio ¿de qué? De médico. Pero hay que verlo en ese contexto. Entonces, estos eran paranomon, es decir, hombres que aparentaban vivir ¿en qué? En la ley de Dios. Ojo con eso. Aparentaban, se mostraban dentro del pueblo como muy ¿qué? Justos. Ay, este es uno que vive conforme a la ley de Dios. Pero era falso, eran falsos, solamente era apariencia, porque estaban dispuestos a quebrantar la ley. Y tan dispuestos estaban, que estaban dispuestos a ser testigos falsos. Y la misma ley de Dios, la Torá de Dios, la instrucción de Dios, prohíbe ser testigo falso. Y dice que quien sea incurrido, quien que incurra como testigo falso, debe morir. Ojo con eso. Entonces mire que lo traducen así, porque en realidad los Benei Belial eran aquellos que mostraban una falsa piedad, que mostraban, sí, a todo el mundo les hacían creer que eran hombres ¿qué? Justos, pero sus negocios eran turbios, sus acciones eran malvadas, y es peor, y estos son más malvados que los malvados, porque por ejemplo, el ladrón que viene le saca a usted el arma y le dice, pase lo que tenga o si no lo mato, por lo menos está mostrando como ¿qué? Como ladrón. Pero aquel que viene le dice, vote por mí, en una urna, que yo le voy a dar, pero lo voy a dar bien duro, ¿no? No, dejemos al lado la política, ¿sí? Aquel que se disfraza, se muestra como algo ¿qué? Bueno, pero se muestra como algo bueno con el propósito de hacerle daño, de menoscabarle, de robarle, de ultrajarle, de hacerle algo malo. Ese es mucho más peligroso, porque por lo menos el ladrón se muestra como es. Estos se muestran como apariencia de piedad, con apariencia de político. No digo, bueno, ya se me olvidó la palabra, ¿sí? Estos se muestran así, ¿sí? Y te asaltan, te roban, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Entonces, esos eran los hijos de Belial. O sea, ¿quiénes eran conocidos como hijos de Belial? Aquellos que actuaban fingiendo. Lo que luego el mismo Señor llamaría hipócritas, ¿sí? Aquellos que fingen, que se muestran, que actúan ser buenos, honestos, que viven conforme a la ley de Dios, pero es mentira, es pura basura, porque ellos son los primeros en quebrantarla. Entonces estos son mucho más peligrosos y eran los preferidos de Jezabel. Entonces por eso es que la Septuaginta toma la palabra hebrea, la expresión hebrea Benei Belial, hijos de Belial, la tradujo de esa manera, y lo traduce como Andras Huiuis Paranomon, ¿sí? Hijos, hombres hijos que aparentan vivir ¿en qué? En la
ley de Dios. Ojo con esto. Y el apóstol Pablo entonces nos había advertido de estos hijos de Belial, o de estos que viven como Belial. Segunda de Corintios 6. Quiero mostrarles, para que vean cómo eso que hacía Jezabel, eso iba inundando la iglesia aún. Imagínense, esa actitud que ella tenía, ¿sí? Es algo continuo muchas veces. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15, ¿lo tiene? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 15 dice, el apóstol Pablo haciendo una pregunta dice, ¿y qué armonía hay entre, ojo, como lo voy a leer, un Cristo y un Belial? Ojo, un Cristo y un Belial, ya les explico por qué. ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? Dice, ¿qué armonía? Lo primero que aparece es armonía, ¿no? Su Biblia, ¿qué dice? Armonía, concordia. ¿Qué otra palabra dice? Unión, comunión. Bueno, ¿por qué yo traduje armonía? Y las otras versiones están bien traducidas, aclaro. ¿Por qué traduje armonía? Porque la palabra que aparece en griego ahí es la palabra sinfónesis. ¿Se le hace conocida la palabra? Sinfónesis. Es la palabra que conocemos como sinfonía. Sinfonía significa en español armonía. Por eso vamos a una sinfónica, ¿no? Entonces, una sinfónica es un grupo de instrumentos que tienen una ¿qué? Armonía. Usted imagina uno por un lado y el otro por allá, uno tocando una nota y otro tocando otra nota. Eso sería una cosa, un desastre, porque hay una armonía. Se tiene que dar una armonía, es decir, todos van al mismo compás, van dentro de la misma métrica. Bueno, yo no soy músico y si estoy cometiendo errores musicales, por favor, me perdonan. Lo que quiero mostrar es eso, ¿no? Hay una armonía. Entonces el apóstol Pablo mira como una sinfónica. Es decir, como si todos nosotros fuéramos una ¿qué? Una sinfónica, ¿cierto? Y imagínense, todos allí somos parte de esto y cada uno tenemos nuestra parte que hacer, pero todo tiene que armonizar. Y si se nos mete un hijo de Belial, pues se va a tocar una cosa totalmente ¿qué? Diferente. Eso va a desarmonizar y va a dañar todo el proceso. Mire cómo lo está viendo el apóstol Pablo, de esa manera. Por eso dice, ¿qué armonía, sinfónesis en griego, hay entre, ojo, un Cristo y un Belial? ¿Y por qué yo traduzco un Cristo? Bueno, la traducción en realidad debería ser, en vez de un Cristo, debería ser un ungido. La mayoría de las Biblias, lea su Biblia, dice entre Cristo y Belial. ¿Por qué yo no traduzco entre Cristo, la persona de nuestro Señor, y Belial? Porque cuando uno lee el texto griego no está acompañado del artículo. Como no tiene el artículo, por ende no se está refiriendo al Señor, sino se está refiriendo a cualquiera. No sé si me acuerdo, eso es una norma ortográfica dentro del griego. Es decir, que ahí no está hablando meramente del Señor Jesucristo, sino que está hablando la palabra Cristo como un ungido, lo que es, porque la palabra Christos en griego significa ¿qué? Ungido. Como no está acompañado del artículo en griego, no está acompañado del artículo, entonces se toma como un Cristo, se debe tomar, es la forma correcta que debe tomarse. No estoy diciendo que las Biblias que traducen entre Cristo y Belial estén entonces ya erradas. Entonces, pastor, ¿qué hacemos con estas Biblias? La hoguera, no, ya estoy aburrido con esta Biblia. No, lo que estoy es tratando de explicarle mejor el contexto para que usted lo sepa. ¿Listo? Entonces, la pregunta que el apóstol Pablo en realidad está haciendo es, ¿qué armonía hay entre un ungido y un Belial? Entre un ungido y un Belial, mire que lo dice así el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué parte, o sea, qué sinfonía hay entre un ungido? Ahora, ¿cuántos ungidos hay acá? Recuerde que la palabra ungir significa designar a alguien para algo específico.
Entonces nosotros somos ungidos. ¿Ungidos como qué? Como hijos de Dios. Porque hemos sido llamados a ser ¿qué? Hijos de Dios. También fuimos ungidos como un reino de ¿qué? De sacerdotes. Y eso es lo que nos corresponde hacer. Por ejemplo, en la antigüedad se ungía a un hombre para ser rey. Por tanto, a ese hombre le correspondía ser ¿qué? Rey. Un sacerdote, un hombre era escogido para ser sacerdote y se ungía como sacerdote. Por tanto, había sido designado para ser sacerdote. ¿Podía dedicarse a hacer otra cosa? No, solo se podía dedicar a ser ¿qué? Sacerdote, nada más. Y si se dedicaba a otra cosa, el Señor de una vez le pasaba la factura de cuenta. Porque había sido ¿qué? Ungido para eso. Así los profetas se ungían para los hombres para ser profetas. Es decir, ¿podían ser otra cosa? No. Porque habían sido seleccionados, eran personas seleccionadas para algo muy importante. Y por eso dice la palabra que la unción, lo dice el apóstol Juan, del Espíritu Santo está sobre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ustedes han sido ungidos, es decir, ustedes son seleccionados. Por eso dice la Biblia habla de los escogidos. Ustedes han sido escogidos, mis amados, con una unción santa, con una unción para ser hijos de Dios, con una unción para ser una nación santa, con una unción para ser un real sacerdocio para la gloria de nuestro Dios, con una unción para ser la congregación de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nunca pierda su unción. Para eso usted ha sido llamado. Su unción es esa. Su mayor unción, hijo de Dios. Gloria al Señor. Qué unción tan gloriosa. Ser hijos de Dios. Usted fue designado para eso. Y nadie podrá quitarle eso. No permita, mis amados, que usted se desvíe del propósito para el cual fue ungido. Usted fue ungido como hijo de Dios. Toda la mañana levántese entendiendo eso. Yo fui ungido, fui seleccionado, fui designado por el poder de Dios por medio de Yeshua, nuestro Señor Salvador, para ser hijo de Dios. ¡Qué gloria tan tremenda! Amén. Es una gloria de poder. Y como hijos de Dios, entonces fuimos seleccionados para ser reino de sacerdotes, para ser una nación santa, para ser un pueblo adquirido por Él, escogido por la gloria de Él. Usted no es cualquiera. Por eso usted no es parte del mundo, ¿sí? Usted es parte de la congregación gloriosa de nuestro Mesías Salvador. Amén. Entonces, el apóstol Pablo por eso pregunta, ¿qué armonía, qué sinfonía hay entre un Cristo, entre un ungido y un Belial? Claro, un ungido del Señor no se comporta como un Belial, porque el Belial es el que ¿qué? ¿El que qué? Aparenta ser ungido, ¿sí? El que aparenta vivir conforme a la ley de Dios, el que aparenta vivir para el Señor, el que aparenta vivir en santidad, el que aparenta vivir eso. Entonces todo el mundo tiene a todo el mundo convencido que es así. Uy, mire, ese ungido de Dios tan tremendo, pero es que falso. Por eso era que buscaban a esta clase de gente, porque el pueblo estaba convencido que eran personas que justas, que eran personas santas, que eran personas que de verdad vivían conforme a la palabra de Dios. Por eso cuando ellos hablaban y daban un testimonio contra algo, prácticamente ese testimonio era ¿qué? Sagrado. Uy, no, si lo dijo fulano de tal, ese tipo es justo. Pero era falso, porque sencillamente aparentaban. Es decir, que todo lo de Jezabel era una mera apariencia. Y eso es parte de ese espíritu, ¿sí?, que se mueve muchas veces en la iglesia. Aparentar. Y aparentamos. Y se muestra, mucha gente se muestra como si fueran verdaderos hijos de Dios, pero no lo son. Entonces por eso dice, ¿qué armonía hay entre un ungido y un Belial? Un hombre que aparenta. ¿O qué parte del creyente con un incrédulo? ¿Qué parte de un creyente con un incrédulo? Entonces el ungido es un creyente. El Belial, un Belial es peor que un ¿qué? Incrédulo. Ahora bien,
Mire cómo se conecta esta cuestión de Belial con esto otro. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Para que entendamos el trasfondo espiritual de todo esto. Miren, nosotros tenemos que ser personas espiritualmente muy desarrolladas. Hoy se desarrolla es el emocionalismo y no se está desarrollando lo espiritual. Ojo, el Hijo de Dios debe ser altamente espiritual, porque dice la Biblia que el espiritual acomoda todo ¿a qué? A lo espiritual. Pero el carnal a la carne, el mundano acomoda todo a lo mundano. Por eso se requiere que la iglesia sea muy espiritual. Y si nosotros logramos entender todo el poder espiritual que se mueve aquí, mis amados, es donde empezamos a entender cómo es que trabaja Satanás en su engaño. Y por eso ya el enemigo no puede seguir engañándonos. Y cuando el enemigo venga a engañarnos, podemos parar firmes y resistirlo en la fe. Y dice la palabra, resistan a Satanás. ¿Y él qué? Huirá de ustedes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice acá. Nadie les engañe en ninguna manera. Nadie. ¿Por qué? Porque estos hombres, los tipo Belial, o sea, los que lograban ¿qué? Precisamente, ¿cuál era la astucia de ellas? ¿Qué? Engañar, hacerle creer a la persona que eran los más puros y los más santos. Ellos eran sacrosantos. Entonces por eso Pablo dice, nadie les engañe de ninguna manera. Porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y sea manifestado, ¿quién? El hombre violador de la ley. El hijo de perdición. Ojo, el hombre violador de la ley. Mire que la palabra que aparece ahí en griego, tal vez en su Biblia diga el hombre de iniquidad, ¿cierto? O el hombre perverso, o el hombre inicuo, o el hombre malvado, ¿cierto? ¿Por qué yo traduzco como el hombre violador de la ley? Porque el texto griego, la forma en que escribió el apóstol Pablo en su texto griego, el apóstol Pablo dijo, literalmente escribió, ho anthropos tes anomías. De una vez lo descubre. Sí, ho anthropos tes anomía. Sí, el hombre, el violador de la ley. Anomías significa violador de la ley. Paranomon, aparenta la ley. Anomías, el violador de la ley. Es decir, que el apóstol Pablo está mostrando que el mismo anticristo será un ¿qué? Un Belial. Que tendrá la capacidad de ¿qué? De engañar. ¿Y cómo va a engañar? Mostrándose como si él mismo fuera un sacrosanto. Como si él mismo de verdad tuviera temor de Dios. Como si él mismo quisiera vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso dice, nadie los engañe. Porque va a venir. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es, pero ese es el violador. Ese hombre es que el violador de la ley. Porque va a aparentar. Es decir, mis amados, que desde allí estamos viendo, por eso si nosotros seguimos leyendo lo que dice el apóstol Pablo, hablando del anticristo, de este hombre violador de la ley, de este hombre inicuo, este hijo de perdición, el hijo de perdición, ¿sí? Dice el apóstol Pablo respecto a este hombre, dice que aún no se ha manifestado, pero que ya está en acción ese misterio de la violación de la ley. En su Biblia aparece iniquidad. Ese misterio de la violación de la ley ya está en acción. ¿Por qué? Porque ha venido desde ¿qué? Desde siempre. Entonces estos hombres en el tiempo de Jezabel, hijo de Belial, aparentaban ser buenos y justos, aparentaban ser cumplidores de la Torá, pero no era así. Y cuando daban un testimonio falso, hacían que mataran a las personas inocentes, a aquellos que sí estaban cumpliendo ¿qué? La Torá de Dios. Entonces mire que el enemigo siempre tendrá sus peones,
siempre tendrá sus fichas. Por eso tenemos que tener los sentidos espirituales muy abiertos. Por eso la palabra enseña que Satanás es un ángel experto. Y dice que se viste ¿de qué? De ángel de luz, se disfraza. Claro, siempre se va a mostrar así. Satanás siempre se va a mostrar. Él no va a mandar, no es que me dé risa, pero pues, bueno, de todas maneras tenemos que estar orando por esas situaciones. Ojo con esto, no estoy despreciando eso, tenemos que estar atentos. Pero aquí ha salido un tipo que montó, no recuerdo en dónde, por acá, dice que el templo luciferiano, en adoración, aquí en Colombia. Sí, ¿en dónde fue? ¿En dónde? En Armenia. En Armenia, y el templo de Lucifer y el templo a Satanás y todo eso. Entonces la gente, ay, a Satanás, el templo de Satanás, ay, que mío, no, y de una. Claro, porque se muestra así, pero en realidad esa no es la forma de actuar de Satanás. O sea, Satanás no se muestra, oh, yo soy el diablo, soy Satanás, no, soy el coco, no, como dicen aquí en Colombia, ¿no? Sí, que de niño se le va a aparecer el coco. Ya hoy se le va a aparecer el coco, entonces hoy sí que venga con el pitillito y bien frío, sí, de una vez para tomármelo. Pero escúcheme bien, Satanás no trabaja de esa manera. La especialidad de Satanás es disfrazarse, es mentir. Dice la Biblia que Satanás es ¿qué? ¿El padre de qué? De la mentira, del engaño. La palabra que aparece, el engaño, es el padre del engaño. Con astucia engaña, porque eso es lo que él hace. Si la gente, ay, el templo de Lucifer, uy, no, yo no voy allá. Pero es más fácil que se vista, ¿sí? Mire, vamos a esta iglesia, allá hay milagros, solamente que usted debe pactar, hacer un pacto. Ese es un vestido de Satanás. Entonces la persona llega allá, pacte ahora mismo y todo eso, y lo único que están haciendo es asaltar a la persona, ¿sí? Desviándola del propósito de Dios, enseñando una doctrina totalmente torcida, y la persona cree, ha sido engañada creyendo que está en el lugar correcto, cuando el problema es que está en el lugar equivocado. Traiga su dinero a la vivienda, ¿no? Allí. Está donde no debe estar. Ese es el problema. Entonces, esto es lo que va a suceder. O sea, lo que el apóstol Pablo está hablando del anticristo es eso, que el anticristo será un hombre que se muestre piadoso, que se muestre amoroso, que se muestre a la humanidad y a todo el mundo como alguien que tiene la solución, y la gente lo va a admirar y la gente va a decir, pero este es el hombre, este era el que necesitábamos, y hasta tal vez darán gracias, quién sabe a quién, digamos a Dios, por ese hombre. Pero es un hombre que está disfrazado, es un hijo de Belial, y el apóstol Pablo lo muestra como definitivamente como lo que es. Él es el hombre violador de la ley. Entonces, mis amados, le quiero mostrar es esto, con eso le quiero mostrar es que Jezabel, en ella había ese espíritu de engaño. Es un espíritu de mentira, de disfraz, y es lo que más daño hoy por hoy hace a la iglesia. ¿Cuántos ministros hijos de Belial hay hoy predicando en las iglesias, en el mundo? Y la gente corre a ellos y son hijos de Belial. Son hombres que solamente están disfrazados para traer daño, y Satanás los usa porque Satanás también actúa cosas sobrenaturales en milagros. Y eso es lo que pasa. Por eso nosotros tenemos que estar muy, muy bien. Entonces, ¿cómo descubrir a estos hombres? Si se disfrazan también, ¿cómo descubrirlos? ¿Por medio de qué? De la ley de Dios. Porque por más disfraz que usen, si los sometemos a la ley, por eso el apóstol Juan ordenaba que probaran los espíritus. Dice, prueben los espíritus si vienen de parte de Dios. Ojo, yo tengo que probar cada persona que viene,
tengo que probar cuál es el espíritu que hay en ella. Si es el espíritu de Dios o es un espíritu de qué? De engaño, que está disfrazado. Y hay que ponerlo a prueba. ¿Y cómo se pone a prueba? Por la palabra, por la ley de Dios. Porque aparentan, son paranomon. Es decir, aparentan vivir conforme a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a la Torah de Dios, pero en realidad no la están viviendo. Solamente es una apariencia. Y dice el apóstol Juan, sí, prueben los espíritus si vienen de parte de Dios. Porque muchos falsos profetas hay y muchos anticristos han salido, ¿sí? El anticristo es un falso ungido, muchos falsos ungidos, hay falsos ungidos, han salido por el mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Como hay tantos que han salido por el mundo, están diseminados como plaga, hoy más que nunca tenemos que tener abiertos nuestros sentidos espirituales, iglesia. No podemos estar durmiendo, porque eso va a ser lo que esté usando Satanás constantemente para engañar, como dijo el Señor, nuestro Mesías Salvador, aún a algunos de los escogidos. Va a engañar, porque se disfrazan tan bien que hasta termina engañando a parte de los escogidos. Entonces mire esto. Este Belial entonces, o estos hombres, ¿sí?, se hacían aparentar, y eso fue lo que usó Jezabel. Es decir, que ella se apoyaba en hombres falsos, engañadores, que aparentaban vivir conforme a la palabra de Dios. Volvamos a Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Qué hermoso cuando uno puede estudiar la Biblia así, ¿no? Y le muestran a uno, mire esto, y wow. Sí, yo quedo también, yo cuando veo esto, uy, Señor, tremendo esto. Y dice acá, versículo 10 del capítulo 21 de Primero de Reyes, 21:10, ahí estábamos. Y que dos hombres hijos de Belial se sienten frente a él y testifiquen contra él, diciendo, has maldecido a Dios y al rey, y harás que lo saquen fuera y que lo apedreen hasta que muera. Entonces, ahora, ¿por qué usaban a dos? Porque la Torá, la ley de Dios, decía que por el testimonio mínimo de ¿qué? De dos, no por el uno, sino de dos, ¿sí? Que se corrobore ese testimonio, entonces se dictaría juicio en contra de alguien. Y como estos eran Belial, hijos de Belial, es decir, eran hombres que aparentaban que ser muy ¿qué? Muy justos, nadie dudaría del testimonio de ¿qué? De ellos. Tremendo, ¿no? Mire eso, nadie va a dudar del testimonio de ellos. Porque la gente dice, no, pero es que lo está diciendo fulano de tal. Uy, no, claro, no, si fulano de tal lo dice. Y eso, mis amados, lo usan continuamente para destruir. Hasta el día de hoy. A mí me ha tocado ser víctima de hijos de Belial. De mí se han dicho cosas. Testigos que han dicho de mí que yo soy homosexual, que soy ladrón, que soy adúltero, ¿sí? Y entre ellos un pastor muy reconocido. Y entonces, ay no, pero es que lo está diciendo tal pastor. Este pastor está diciendo que él es un homosexual y este pastor llamaba, mire, ojo con este hombre, con un homosexual. ¿Sí? Yo estuve en Bogotá, estaba yo con el pastor Álvaro Ortiz, voy a dar el nombre de él porque es mi amigo, en Bogotá. Habíamos hecho una actividad ahí en Bogotá. Entonces me invitó él, me dijo, venga, lo invito a una reunión de pastores que vamos a estar allá. Y yo, bueno, está bien, y fuimos. Terminada la actividad, me dijo, venga, le presento a este pastor que él es uno de los principales de nuestra organización. Yo, claro, sí. Entonces, él le dijo, vea pastor, le presento al pastor Carlos Rabat, mire, lo tuvimos esos días en la iglesia, dando unas conferencias y eso fue tremendo. Y entonces cuando él me miró, me dijo, ¿usted es Carlos Rabat? Me dijo el hombre, yo le dije, el pastor yo le dije, sí, y le pasé la mano. Mucho gusto. ¿Usted viene de Cali? Sí, señor. Se dio la media vuelta y se fue. Me dejó con la mano estirada. Y el pastor Álvaro Ortiz, nos montamos al carro, el pastor Álvaro Ortiz me miró y me dijo,
¿tienes algo que decirme? Él dice, sí, pastor. Me tocó contarle todo. Es que en Cali están diciendo que yo soy homosexual, que esto, lo otro, y lo dice fulano de tal y todo eso. Y después de hablar y hablarle todo esto, este hombre me miró y me dijo, sabes, yo no he escuchado lo que dicen allí los demás, pero no tengo necesidad de escucharlo, porque quiero decirte que el Espíritu de Dios me ministra en este momento que lo que tú me estás diciendo es verdad. Y que lo que este hombre está diciendo, a pesar de ser uno de los principales de la organización a la que yo pertenezco, es un mentiroso. Y recuerdo que este hombre, este pastor de acá de Cali, llamó al presidente de la organización, al presidente, a decirle, ojo, que ahí está Carlos Rabat y es un homosexual. Y el presidente de la organización llamó al pastor Álvaro Ortiz a decirle, a pedirle una cita. Necesito una cita con usted. Llegó a su oficina y le dijo, usted está apoyando a un homosexual. Y el pastor Álvaro Ortiz le dijo, mire, yo he estado en Cali, conocí a su esposa, conocí a su hija, estuve mucho tiempo con ellos, estuve viendo todo eso, y quiero decirle que él ni me tocó un pelo a mí. Además, veo que es un hombre en todo, y yo le he probado como debe ser y no le he hallado falta en él. Por tanto, si este hombre en verdad tiene algo, entonces dígale que me traiga las pruebas, que es así. Entonces mire cómo usan esto, ¿para qué? Para dañarlo a uno. Y claro, y como son hombres de pronto de peso, que representan algo, intentan aplastarlo a uno, matarlo a uno. Pero también está ahí el Espíritu del Señor, amén. Y qué bueno cuando hay personas que tienen el Espíritu del Señor, porque el Espíritu da testimonio. Y es algo tremendo, mis amados. Y créame que para uno no es fácil tener que afrontar esas situaciones. Tener que estar allí, pero el Señor ha sido bueno, amén. Entonces, esta mujer, volviendo allí, mire cómo ese espíritu que se movía en ella, o sea, este no es el espíritu de Jezabel, no es que Jezabel desarrolló ese espíritu, yo quiero aclarar esto, sino que ese mismo espíritu que se movía en ella, pues, se ha movido de siempre. Solamente que en esta mujer lo vemos desarrollado totalmente, pero ese mismo espíritu que se movía en ella, es un mismo espíritu que se sigue moviendo hasta el día de hoy. Y es peligrosísimo esto. Entonces dice acá, y que dos hombres, hijos de Belial, se sienten frente a él y testifiquen contra él diciendo, has maldecido a Elohim, al rey, y harán que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. Y los hombres de la ciudad, es decir, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó. Es decir, que mis amados, que todos los principales de Israel estaban dominados también ¿por quién? Por esa mujer. Porque mire que ella le habló esto a los ancianos y principales. Es decir, a los que gobernaban y tenían potestad y autoridad ¿sobre quién? Sobre Israel. Y no más fue que ella les hablara, les dijera, consíganme hijos de Belial, de esos que aparentan ser y que no son, y vamos a ponernos a testificar en contra de Nabot y que lo apedreen. Vamos a hacer un juicio falso contra él. Y estos hombres no tuvieron ningún reparo. Siendo autoridades, siendo los principales de Israel, ninguno dijo, no podemos hacer eso, porque escrito está, no tomarás falso testigo contra tu hermano. No, ninguno. Es decir, que eran hombres que no tenían ningún tipo de temor de Dios. Le temían era ¿a quién? A Jezabel. Le temían era a Jezabel. Y hay gente que no le teme a Dios, sino que le temes a las personas. Sí, le temen a ellos. Una vez yo hablaba con unas personas en Bogotá. Estaban en una congregación, en una iglesia, ahí en Bogotá. Y el Señor me hablaba y me dijo, yo quiero consultarle a usted algo. Resulta que mis hijas van a una congregación y yo no he tenido problemas de que ellas asistan allá, aunque yo asisto a otra, la verdad. Pero, pastor, me da mucho coraje y he sentido mucha indignación, porque mis hijas les han lavado el cerebro allá que prácticamente tienen que dar todo esto, y que tienen que estar llevando gente a encuentro, reencuentro, posencuentro, a la venganza del encuentro, y que yo no sé cuántas cosas, ¿sí? Eso es una cantidad de cosas, y ellas son líderes allá, y resulta que tienen que llevar siempre una cantidad de personas,
Y si no cumplen con la cantidad de personas que llevan, que les corresponde llevar, a ella les toca que pagar esos cupos. Y mi sorpresa fue que ellas les di para su semestre a las dos de la universidad. Y las dos tomaron el dinero del semestre, no se matricularon, me hicieron creer que estaban estudiando, porque llevaron ese dinero para cubrir todo el déficit que tenían. Porque mire esto, y me mostró una carta, una cuenta de cobro de la iglesia, delante de Dios, que es testigo. Le estoy diciendo esto, es verdad, delante de mi testigo principal. Decía, la iglesia, ¿sí? Cobro jurídico al día de hoy, adeudan tanto, les cobraban. Si no se ponen al día, las maldiciones vendrán sobre ustedes y sobre su casa. Y esas muchachas de una vez, el terror, firma y de una vez, ahí la firma del apóstol, ¿sí? Allí. Claro, esa muchacha, el papá les dio el dinero del semestre y tuvieron tanto terror a eso, que cogieron el dinero y lo llevaron, en vez de pagar su estudio, abonaron allá porque debían una cantidad de millones de pesos. De cupos que no habían hecho, porque yo no sé eso, cada cuánto hacen esos encuentros y encuentro, y eso es un negocio, socio, ¿sí? Sí. De hecho, yo también voy a ver si me monto acá en los encuentros estos, porque eso da plata, hermano, ¿sí? Pero no, mentira, yo tengo temor de Dios. Y yo veía, y ese hombre desesperado, ahora, él me dijo, yo estoy empezando a asistir a otra iglesia, porque no me gusta la iglesia. Ahora, yo fui allá y ellas están indignadas conmigo, porque yo sé que yo me dejé, y yo fui hasta allá, ¿sabes? A eso, hice un escándalo, y yo le dije de todo. O sea, él se zafó en palabras. Todo lo que ustedes puedan imaginarse. Y ellas están indignadas conmigo porque salió uno de esos y la llamó a ella y le dijo que antes más maldición iba a venir ahora. Y entonces estaban aterradas, no estaban aterradas ni que era por el papá, les hacía reclamo por la plata que gastaron en eso, sino por eso. Y le dije, no. Y me tocó sentarme con ellas, decirle cómo era todo eso, y empezar una restauración en esa casa y esa familia, para que pudieran estar en paz y de verdad. Entonces mire cómo muchas veces se le teme más es a los hombres que a Dios mismo, ¿sí? Y es una cosa terrible que les meten, pero es un miedo tremendo. Y si se van de esta iglesia, les va a ir mal, les dicen, ¿sí? Tremendo eso, mano. Nosotros estamos es para bendecir, no para maldecir. En ningún momento estamos para maldecir, vamos para bendecir. Que si su boca se va a abrir, ¿sea para qué? Para bendecir. Y mire qué dice acá. Conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, versículo 12. Proclamaron pues un ayuno. Mire, mezclan todo ¿qué? Lo espiritual con lo malvado. O sea, no tienen problema. O sea, proclamaron un ayuno para llevar a cabo un homicidio. Terrible. Disfrazan todo, ¿no? O sea, vamos a ponerle a esto un toque bien espiritual. Entonces llegan los hijos de Belial ahí, los que caminaban 20 centímetros por encima del piso, ¿no? Oh, y todo el mundo, ay, ahí están los santos. Ayuno, hermanos, estamos en ayuno, gloria a Dios. Ay, gloria al Señor por este ayuno. El Señor va a revelarlo todo. ¿Ah? Toda una orquestación, toda una cosa terrible con el propósito de matar a una persona. Y así sucede. Aunque hoy no matamos el cuerpo, muchas veces hacemos actos como estos y destruimos las almas. ¿Qué es peor? Destruimos, las dañamos. Y este mismo espíritu que se movía en Jezabel es el mismo espíritu que hoy se está moviendo en muchas iglesias. Y dice acá, proclamaron pues ayuno e hicieron sentar a Nabot frente al pueblo. Mire qué, o sea, qué cosa tan terrible. O sea, toda una cosa, todo el pueblo fue citado para esto. Y los dos hombres, hijos de Belial, entraron y se sentaron ante él. Y estos hijos de Belial
testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot maldijo a Elohim, a Dios y al rey. Y ellos lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron con piedras hasta que murió. ¿Cómo les parece? Mire el peligro que se cierne cuando este espíritu de maldad empieza a pulular, tan tremendo. Y como les digo, hoy no tomamos piedras y matamos a la gente, pero sí, con muchas cosas de esas estamos dañando las almas. Se dañan las almas se corrompen, se lastiman. Y este hombre murió. Luego enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Le mandaron ya la noticia. Y sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y que había muerto, Jezabel dijo a Acab: levántate y toma posesión del viñedo de Nabot jezreelita, que se negó a dártelo por dinero, porque Nabot no está vivo, sino muerto. O sea, no le dijo: yo lo maté. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó Acab para bajar al viñedo de Nabot jezreelita y tomar posesión de él. Y la palabra de Yahweh llegó a Elías de Tisbet, diciendo: levántate, baja al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí está en el viñedo de Nabot. Para Yahweh, ¿de quién era ese viñedo? De Nabot. A donde bajó para tomar posesión de él. Y le hablarás diciendo: así dice Yahweh, has asesinado. Eso es lo que me gusta de mi Dios. Habla las cosas como son. Has asesinado y también tomas posesión. Y le hablarás diciendo: así dice Yahweh, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre. Eso es lo que muchos no entienden. La gente piensa que está jugando con Dios. Todos estos falsos piensan que están jugando con el Señor y que lo pueden mover como títere. Pero ay del día de la venganza del Dios nuestro, cuando el Señor tome justicia sobre todos estos malvados. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? ¿Me has hallado enemigo mío? Y él respondió: te he hallado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos de Yahweh. He aquí yo traigo el mal sobre ti y te barreré por completo y destruiré de Acab a toda, todo su simiente, ¿sí? Toda su construcción, toda su pertenencia, tanto el siervo, o sea, toda su casa, tanto el siervo como el que está libre en Israel. Y haré tu casa como la casa de Jeroboam ben Nabat, y como la casa de Baasa ben Ahías, por la provocación con que me has provocado y has hecho pecar a Israel. Y también de Jezabel habla Yahweh diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que muera de Acab en la ciudad lo comerán los perros, y al que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. Era maldición tras maldición. Ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendió para hacer el mal ante los ojos de Yahweh, incitado por su mujer Jezabel. Y procedió abominablemente a seguir tras los ídolos, conforme a todo lo que hacía el amorreo, al cual Yahweh había desposeído delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, puso cilicio sobre su cuerpo y ayunó y se acostó con cilicio y anduvo abatido. No pues. Y la palabra de Yahweh llegó a Elías de Tisbet diciendo: ¿has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino que el mal sobre su casa lo traeré en los días de su hijo. Es decir, por más que se humillara, el Señor toma
toma venganza, como dice ahí la palabra, porque Él es el único que lo puede hacer. No se venga en mí la venganza, dice el Señor. Por tanto, mis amados, todo lo que nosotros hacemos, el Señor tomará ¿qué? Cuentas. Nosotros pensamos que podemos jugar con el eterno Dios, pero todo lo que nosotros hacemos tomará cuenta el Señor. Y Acab trajo destrucción sobre la casa de Israel. Y el Señor mismo dijo, voy a traer destrucción. Y peor aún, porque muchas veces uno precisaría y uno quisiera más que si va a haber maldición, venga sobre quién, sobre uno o sobre su hijo. ¿Sobre quién? No, pues si me van a castigar, no, pues castígueme a mí, pero no a mi hijo, por favor. Eso es un peor mal, ¿sí? No sobre él, pero sí vendrá todo lo que dije sobre su casa, sobre su hijo. Va a venir para peor dolor. Entonces, mis amados, vemos acá que hay una situación bien dramática y bien tremenda, ¿sí? De lo que se movía allí. Sin embargo, tenemos que seguir estudiando, porque esto derivó de Apocalipsis capítulo 2, de la advertencia que el Señor le estaba haciendo a la iglesia ¿de qué? De Tiatira, que le estaba diciendo a la iglesia de Tiatira, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que hace fornicar a mis siervos. Mire la capacidad que esta mujer tenía. Ella precisamente hacía fornicar a los hombres de Dios, a los siervos. Por eso hoy se requiere que nosotros tengamos la mente muy abierta a lo espiritual y preparada a lo espiritual. Porque ese espíritu que se movía en Jezabel es un espíritu que tiene la potestad, la capacidad de engañar aún hasta aquellos que dicen llamarse siervos de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, si el Señor lo permite y nos da la vida, dentro de 8 días seguimos viendo esto ya en el capítulo 2, versículo que estamos leyendo sobre Tiatira, ¿sí? Todo eso que vino el Señor, porque estamos entendiendo eso. Entonces vamos a seguir entendiendo esto, si el Señor lo permite, dentro de 8 días. Amén, iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? Amén, amén. Gloria al Señor. Colóquese de pies, por favor.